Dice así la palabra de Dios: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirás: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Tú crees en Dios, que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos. Señor, quiero pedirte, Señor, al venir delante de ti, que me ayudes, Señor, a predicar tu palabra. Que nos hables, Señor, a través de ella, y que tu Espíritu nos ilumine, Señor, a medida que vamos profundizando en el texto. Háblanos, Señor, porque es tu palabra. Los que están acá no han venido a escuchar un hombre, Señor, han venido a escucharte a ti. Y yo te pido, por favor, que tú me des la sabiduría, que tú me des lo necesario, Señor, para yo poder comunicar estas verdades a pesar de mí, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, y enséñanos, Señor, a obedecerla, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Has sentido la frustración que produce una promesa vacía? En nuestro contexto no es muy difícil saber eso. Solo hace falta ver las promesas de los políticos para que nosotros podamos decir, como el dicho popular: las palabras se las lleva el viento. Y era en esta palabra, esta frase, en que estaba meditando y investigando de dónde venía. ¿Será que fue algún poeta o alguien que sufrió muchas decepciones o algo por el estilo? Y realmente no encontré nada que se le atribuyera a este dicho, sino que es un dicho popular. Y entonces pensaba, bueno, claro, si nosotros miramos nuevamente a las promesas de los políticos, eso es suficiente, pero pensemos en algo más. Pensemos en el cuenta conmigo de un amigo, o pensemos en la promesa de un familiar. No sé si esto está muy abajo, o ¿se escucha bien acá? ¿Sí? O la promesa de un familiar vacía también, en la cual esperamos y nunca respondió. Ahora, no son las promesas incumplidas realmente a lo que quiero apuntar con esto que estoy diciendo, sino a esa sensación que todos nosotros conocemos, de esa desconexión que muchas veces hay entre nuestras palabras y nuestros hechos. Nosotros las conocemos y conocemos la frustración cuando estamos de este lado. Lo alarmante es que esta misma desconexión puede verse entre nosotros, los creyentes. Entre los que decimos, podemos decir: soy cristiano, sí, soy creyente, sí, pero nuestra vida no refleja precisamente lo que nosotros decimos creer. Y es precisamente
para confrontar esta tendencia, que es muy peligrosa, que Santiago escribe toda su carta. De manera que si nosotros queremos identificar una idea central en toda la carta que vaya como hilo conductor para nosotros entender toda la carta de Santiago y organizarla, podemos pensar en esta idea que les propongo. La idea es, la fe verdadera no es solo una idea o concepto, es una realidad que transforma nuestras vidas, manifestándose en hechos visibles que exhiben una vida congruente con la fe que se profesa. La fe verdadera no es solo una idea o concepto, es una realidad que ha de transformar nuestras vidas, manifestándose en hechos visibles que exhiben una vida congruente con la fe que se profesa. Como he titulado el sermón, una fe exhibida. Y al llegar a nuestra porción acá, en el capítulo 2, nosotros vamos a poder ver cómo esta idea salta de ese capítulo. O sea, nosotros llegamos ahí y eso nosotros podemos entenderlo como Santiago está apuntando a toda su carta en eso. Por eso, específicamente desde el versículo 14 al 26, por eso mi argumento para ustedes hoy y el mensaje de Dios para ustedes, porque es la palabra de Dios, es: debemos mostrar nuestra fe con hechos visibles. Esa es la verdad. Debemos mostrar nuestra fe con hechos visibles. Porque de lo contrario, hermanos, ¿para qué sirve? Y nosotros veremos tres razones que nos muestra el texto de por qué la fe verdadera se evidencia a través de nuestras obras. Tres razones. La primera es, porque de lo contrario, ¿para qué sirve? La segunda es, porque una fe sin obras no es diferente a la fe de los demonios. Y la tercera es, porque la Biblia lo muestra o la Biblia lo evidencia. Entonces, la primera razón que vemos en el texto es, porque de lo contrario, ¿para qué sirve? Y Santiago responde rápidamente en el versículo 17, ¿para qué sirve una fe que no tiene obras? El versículo 17 dice, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, no sirve, es inútil. Esa es la idea que comunica eso. No tiene funcionalidad. ¿Para qué sirve? Y esto inmediatamente después de hacer algo que es tan característico en la carta de Santiago, y es mencionar una situación o ilustración que muchas veces puede ser hipotética y otras que se ve directamente en la iglesia, en el versículo 15. Él dice, supongamos que en medio de la congregación hay un hermano que, por cualquiera que sea el motivo, no tiene más que una muda de ropa que carga puesta y no tiene para cubrir sus necesidades en el día. Eso implica que las necesidades en el día puede ser el transporte público, ahora puede ser un techo donde vivir, puede ser la comida misma. O sea, no tiene nada. En un estado de indigencia, podemos pensar, o de vulnerabilidad evidente. Ahora, imaginemos esto en nuestro contexto en invierno. Pensemos que este hermano está en invierno. Entonces Santiago dice, bueno, ustedes ven al hermano así, el hermano viene a ustedes, y cuando viene a ustedes, el que profesa ser creyente, dice Santiago, a la iglesia, o a los cristianos que están en la dispersión, ustedes les dice, id en paz. Id en paz era el saludo protocolario de los judíos. Es algo así como ahora, que te vaya bien, mi hermano. Que te vaya muy bien. Hey, abrígate. Y come algo calentito hoy, porque va a estar fresquito. Y listo. No le dice nada más. Suena como burla, ¿no? Suena como sarcástico. Y justamente eso es lo que Santiago quiere ocasionar con nosotros en esta ilustración que parece un poco extrema. Porque literalmente sin ropa significa estar desnudos. No voy a decir que estaba desnudo. Pensemos en sencillamente un indigente que tiene poca ropa. Bueno, entonces, ¿de qué sirve? Dice Santiago. ¿De qué sirve? De nada. Y esto es verdad en ambas direcciones. Porque por un lado no sirve de nada para la persona que dice o para la persona que tiene la necesidad las palabras que alguien le dice, porque ¿con qué se cubre? O sea, nosotros sabemos que aunque parezca una obviedad, del frío nosotros nos cubrimos con una manta, una campera,
y nosotros saciamos nuestra hambre con comida. Entonces, ¿de qué sirve para esa persona? Pero ¿de qué sirve para la persona que se jacta? Por eso es verdad en otra dirección. Su jactancia y lo que dice, si eso no condice con la fe que él presenta. Entonces, tiene semejante oportunidad de mostrar el amor de Cristo, tiene semejante oportunidad de mostrar y seguir las pisadas de Cristo y de mostrar la misericordia de Cristo, pero voltea su mirada. Y ese es el principio. Voltea su mirada. Sencillamente, no me importa. Porque si alguien profesa ser un discípulo de Jesucristo, hermanos, pero no anda como él anduvo, como nos dice Juan, entonces ¿de qué se jacta? Entonces no sirve de nada para el que se jacta. Si no mostramos el amor que se nos ha mostrado, entonces, nuevamente, ¿para qué sirve? Recordemos nuestro contexto, y nuestro hermano leía el pasaje que le antecede, en donde nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo anterior, que la gracia debe mostrarse sin distinción. Y nosotros meditamos acerca de esto. La gracia debe mostrarse sin distinción porque el Señor nos mostró distinción. Que es lo que vemos básicamente en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, cuando él dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar ese amor que ha recibido de parte de Dios si no lo muestra con nosotros? ¿Cómo no muestra la gracia que ha recibido? ¿Cómo después de que Dios, quien es el dueño de todas las cosas, en su soberanía administró una mayor parte para quien tiene la posibilidad de poder ayudar al otro, esa persona cierra su corazón, como dice Juan, y no utiliza lo que Dios le dio para poder ayudar a otros? Porque eso es lo que vemos en el versículo 16 que dice, pero no les da lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? O sea, eso implica que la persona tiene lo necesario para el otro, pero cierra su corazón. Sencillamente quita la mirada. Y esto presupone también el hecho de que, como lo menciona Juan, nuevamente cierra su corazón a la necesidad del hermano. Pero ¿de qué sirve? Es la pregunta de Santiago. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estar en las condiciones de aliviar la necesidad del afligido, pero no hacerlo? Y en lugar de eso pronunciar buenos deseos. Nuevamente, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Pregunta Santiago en el versículo 14. ¿Acaso esa fe es una fe que pueda salvar al hermano? La pregunta es muy clara. ¿Es una fe salvífica? Es una pregunta retórica. Y nosotros sabemos a lo que apuntan las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas demandan una respuesta implícita en ellas mismas. En este caso, la respuesta es un no rotundo. No. La fe que se muestra de esa forma, no. En el versículo 17, Santiago lo vuelve a reiterar y dice, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Pero a qué se está refiriendo Santiago cuando nos dice que la fe que se muestra así no es fe salvífica? ¿Acaso está hablando de dos tipos de fe? ¿Acaso está hablando de una fe que salva, pero una fe que no salva? Y bueno, la respuesta es no se está refiriendo a varios tipos de fe, y es lo que el contexto nos deja ver. Santiago sabe muy bien que la salvación es por gracia y que es un acto libre de la soberanía de Dios, y eso lo vemos en el versículo 18 de nuestro capítulo anterior, en el capítulo 1, cuando Santiago dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de su criatura. Y por mucho tiempo muchos han querido tener como un conflicto entre lo que Santiago enseña y lo que Pablo enseña. Han querido, dice, bueno, pero ¿qué está diciendo Santiago? Y esto en realidad viene desde la época de la Reforma, cuando la Iglesia Católica Romana apuntó todas sus armas argumentativas a la verdad central de lo que eran las 95 tesis de Martín Lutero. Y la verdad central era la doctrina de la salvación por fe sola, o sola fide, en latín. Y ellos apuntaron contra eso. Y dijeron, no, la salvación, utilizando el capítulo 2 de Santiago, la salvación no solamente es por fe, sino que también es por obra, decía la Iglesia Católica Romana.
Pero no existe tal conflicto en la palabra de Dios. Es decir, no es lo que Santiago está diciendo acá. Porque Santiago puede decir, junto con Pablo, por gracia o porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Es decir, la fe que salva es una sola, y eso es un regalo de Dios. Y Santiago lo sabe. Nuevamente, esto lo vemos en el versículo 17 del capítulo 1, cuando él dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La fe entra acá. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Acá está la fe. Y el Señor, entonces, no solo nos dio a su Hijo para comprar por nosotros la salvación, sino que Él también nos ha dado el milagro de la regeneración. Y también, además de todo esto, en este mismo paquete, está la fe para creer que esto es verdad y aferrarnos a eso. Y nosotros creer en el Señor Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador. Por lo tanto, Santiago no cuestiona la necesidad de la fe para la salvación, como suponen algunos, y como ha estado un debate por mucho tiempo, sino que este pasaje ya está dando por sentado su importancia para la salvación. O sea, Santiago ya entiende que esto ya sucedió en la vida de aquel que le está exhortando. Todos somos salvos gratuitamente por gracia, dice Pablo, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y en Romanos 5, capítulo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, por medio de quien también tenemos entrada a esta gracia por la fe en la que estamos firmes. No hay contradicción en eso. Y Juan Calvino, que es un reformador también del mismo siglo, apoyó la enseñanza del capítulo 2 de Santiago. O sea, se basó en lo mismo para decir, cito, pues, la fe sola la que justifica. Sí. Y sin embargo, la fe que justifica no está sola. Es pues la fe sola la que justifica, y sin embargo la fe que justifica no está sola. Fin de la cita. El requisito entonces, sine qua non, es creer. El requisito para ser salvo es creer, no servir en todas las áreas de la iglesia, por ejemplo, o no llegar más temprano, o no hacer más. No. El requisito es creer. Y Santiago lo sabe. De manera que no hay contradicción entre la mirada de Santiago y la mirada de Pablo, solo que la mirada de Santiago está apuntando al para qué de nuestra salvación. A eso está apuntando la mirada de Santiago. O sea, es lo mismo a lo que Pablo apunta en Efesios 2:10, en el para qué de la salvación. Y dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Pedro también apunta al para qué diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos ha hecho nacer de nuevo. Y sigue diciendo en el capítulo 22, puesto que en la obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, ¿sí?, para un amor sincero de hermanos. Entonces, ¿qué? ¿El para qué? Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, reitera Pedro, y no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 22 al 23. Entonces acá está el punto de Santiago nuevamente. ¿Para qué? ¿Para qué fueron salvados? Y si fueron salvados para esto, o parte del propósito de la salvación fue para esto, entonces, ¿dónde está la evidencia del para qué ustedes fueron salvados? Porque la verdad de que somos hechura suya es preciosa para nosotros como creyentes. O sea, los creyentes somos nuevas criaturas creados por Dios en Cristo, dice Pedro, para andar en Cristo. Creados por Cristo para andar en las pisadas de Cristo. Y esas fueron las obras que Él preparó para nosotros. Cristo no solo se entregó por nosotros para redimirnos de toda nuestra iniquidad, que eso es verdad,
sino que también para purificarnos o para purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Celoso de qué? De buenas obras, según Tito 2:14. Y creo que vale la pena aclarar ahora, hermanos, que Santiago no se está refiriendo, ni Pedro ni Pablo, a cumplir con las obras de la ley y de los rituales ceremoniales, ni de nada que tenga que ver con las leyes del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nuevamente, el principio es ver la necesidad de nuestro hermano y apartar la mirada. Porque Santiago él mismo contrasta la religión verdadera en el capítulo anterior también, y básicamente resume la religión verdadera como lo hace Juan. La verdadera religión es amar no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es lo que declara Juan. Bueno, Juan dice lo mismo, Santiago dice lo mismo. La religión verdadera es ayudar a los pobres, visitar a las viudas, mostrar el amor entre nosotros, el mismo amor que el Señor nos mostró, mostrarlo entre nosotros. Es decir, la fe auténtica se muestra con hechos, no con palabras, tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque debemos demostrar nuestra fe con hechos visibles. De lo contrario, pregunta Santiago, ¿para qué sirve? Por lo tanto, hermanos, el que divulga su fe y hace alarde de ella, pero carece de obras de amor que lo evidencie, es un hipócrita. Sí. Porque las buenas intenciones expresadas solo en palabras son una forma de hipocresía que pueden llegar al punto de lastimar, como lo vemos en el texto. O sea, que lejos de aliviar, eso lastima. Imagínense estar en el lugar de esta persona que describe Santiago. Pero no hace falta ser millonarios y no hace falta tener muchos para nosotros ayudar, hermanos. Nuevamente, no perdamos el foco es voltear la mirada. Nosotros podemos hacer mucho con lo que nosotros tenemos. Es lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses cuando le dice, hermanos, yo no busco la dádiva en sí. Realmente eso es lo que yo no quiero, porque yo sé vivir en pobreza y también sé vivir en abundancia. Pero ¿saben qué? Si busco, hermanos, el para qué de la salvación. Yo busco frutos en ustedes. Eso es lo que yo quiero ver en ustedes. A la verdad, ustedes no han tenido la oportunidad para hacerlo, pero ahora que tienen la oportunidad para hacerlo, entonces muestren el fruto, les dice Pablo. Santiago dice lo mismo. A la verdad, cuando se les presente una oportunidad para mostrar el amor, no la pierdan, hermanos. Muestren el amor de Cristo. Y es mostrar el amor, porque no se trata tampoco de hacer algo sencillamente porque quiero cumplir con el unos a los otros, con todos los unos a los otros, que dice la palabra solamente para ser visto. Porque nosotros sabemos que si no lo hacemos por amor o en amor, como lo menciona en Corintios 13, ¿de qué me sirve jactarme de todos mis dones y de la posibilidad que yo tengo si no lo hago en amor? No perdamos de vista el contexto. El contexto es relacional, el contexto es de nuestras relaciones en la iglesia. De manera que debemos preguntarnos si la fe que profesamos se refleja en los frutos que damos. Y eso nos lleva a nuestra segunda razón de por qué la fe verdadera se evidencia a través de las obras, y es porque una fe que no actúa no es diferente a la de los demonios. Y la Nueva Traducción Viviente en estos versículos 18 y 19 nos va a ayudar mucho porque es una traducción fiel al original para nosotros entender esta especie de diálogo que no se entiende mucho. Cito la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Y Santiago responde, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe? ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe por mis buenas acciones. Y este argumento es muy inteligente, porque alguno puede decir, bueno, pero hay mucha gente en el mundo que tiene mucho dinero y invierte una buena cantidad de dinero para los pobres. Y no son cristianos. Ese está bueno. Eso es un buen argumento, dice Santiago. Sí, es verdad. No solo las obras evidencian una fe sincera. Pero hermano, ¿cómo
es mi punto, has de evidenciar tu fe si no es por las obras, dice Santiago. Y eso me recuerda una historia de alguien que fue preso por causa de su fe en un país comunista. Y al estar preso, él cantaba. Él cantaba. Y se acerca el guardia y amenazándolo de muerte le dice, calla o te mueres. Y él le responde, ¿acaso la alondra puede dejar de cantar? Y la alondra es un ave que se caracteriza por su canto, es decir, su constitución es el canto. La pregunta es la misma. ¿Acaso el cristiano puede dejar de evidenciar su fe? No. Es parte de su constitución. ¿Acaso la alondra puede dejar de cantar? No. ¿Ha de quedarse la fe del creyente en mero conocimiento intelectual? Una fe que expone el concepto de la doctrina y de la palabra de Dios de forma elocuente, pero que se queda corta para salvar. Un poco de teología sistemática, un poco de las doctrinas de la gracia, un poco de aquí, un poco de allá, pero que no se evidencia en las obras. ¿Ha de pasar eso? Bueno, Santiago dice no. Y hacemos muy bien, hermanos, en estudiar la palabra de Dios y el estudio bíblico y de estudiar las doctrinas. Nosotros debemos estar preparados para presentar defensas de nuestra fe a todo aquel que nos pida cuenta de ella. Nosotros tenemos que aprender a poder blandir lo que son las doctrinas para nosotros defender nuestra fe. Pero cuidado, porque Santiago dice que si creemos en Dios, eso no nos coloca por encima de la apreciación que tienen los demonios de Dios. Sí. Los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago. Pero sin embargo, eso no produce ningún cambio en ellos como seres caídos. No pueden. Se rebelan constantemente contra Dios. Ellos creen en Dios y tiemblan, pero siguen rebelándose contra Él constantemente y no lo aceptan como su Señor. Esta es la esencia misma del pecado, la determinación constante de rebelarse contra Dios. Y eso éramos todos nosotros antes de llegar al Señor. Mira lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos aportamos cada cual por su camino. Todos hicimos lo que queríamos. Y yo voy a citar a Arthur Pink, dije en el estudio que lo iba a citar, acerca de esta verdad. Él comenta, cito, un hombre puede creer toda la verdad contenida en la Escritura que él conozca y puede estar familiarizado con ella mucho más que muchos cristianos genuinos. Puede haber estudiado la Biblia por más tiempo y así su fe poseer más que aquellos que no hayan alcanzado eso todavía, más conocimiento. Con esta clase de fe la persona puede llegar a lo que hizo el apóstol Pablo, que dijo, yo sirvo al Dios de nuestros padres creyendo todo lo que es conforme a la ley que está escrito en los profetas. Eso lo vemos en Hechos. Pero, dice Pink, esto no es prueba de que esa fe es salvadora. Un ejemplo de lo contrario lo vemos en Agripa. A Agripa se le preguntó, Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Pablo, yo sé que crees. Fin de la cita. Tanto Pablo como Agripa creyeron en los profetas. Y a lo largo de las Escrituras nosotros, o en lo que decía Dios a través de los profetas, y a lo largo de las Escrituras nosotros vemos cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchos que han creído, pero no para salvación. Y el pueblo de Israel es la mayor muestra de eso. En Éxodo 14:31 se nos dice del pueblo de Israel, el versículo 31, cito, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor. Versículo 31 es ese. Sin embargo, este mismo pueblo que temió y creyó son los que perecieron en el desierto. Eso es otra verdad. El autor de Hebreos en el capítulo 3 dice, ¿con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes?
Qué peligro, hermanos. Temer y creer. Y aún gozarse con la palabra del Señor. Eso lo vemos también en Lucas. Aquello sobre, en la parábola de la semilla y el terreno. La semilla cae sobre la roca. El Señor dice de esto: aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. O sea, la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la implicación es clara en el texto. Y por eso es un peligro, hermano. La implicación es que la raíz o su semilla se seca porque no tiene raíz profunda. Y por eso es un peligro. O sea, ellos tienen un creer en Cristo, pero no para salvación. Y yo les voy a pedir que me acompañen a algo que va a servir de ilustración. Está en la palabra de Dios y está en Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 30. Hasta el 40. Dice: al hablar estas cosas, espero que lo tengan, Juan capítulo 8, 30. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, subrayen, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Y ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las cosas de Abraham, las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar. A mí, que les he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Hasta ahí. Versículo 30, muchos creyeron en él, pero los mismos que creyeron en él lo querían matar después. Ellos creyeron, no distinto que los demonios. Creyeron en sus palabras hasta que les dijo algo que no querían. La esencia misma del pecado es la rebeldía, hasta que les dijo no. No. Y voy a citar nuevamente a Pink. Existen aquellos que quieren tener a Cristo como un Salvador, pero que no están dispuestos a someterse a Él como su Señor para estar bajo su mandato y ser gobernados por sus leyes. Fin de la cita. Qué peligro. Y por supuesto que es una verdad terrible. O sea, consolarse con la idea de que Jesucristo es nuestro mediador, que es nuestro sumo sacerdote, y que perdona nuestros pecados, pero cuando Él nos dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, decimos: no, Señor. Decimos como el joven rico: no, Señor, yo lo he guardado todo, pero eso que me pides, no, hasta ahí no, eso no, yo no. Lo estremecedor de esta verdad es que hay algunos que pueden llegar aún más allá y llamarle Señor y hacer muchas cosas en su nombre, pero estar engañados con el corazón dividido, como menciona Santiago. Y es de esto que el Señor escribe en Mateo 7:22, la dura verdad que todos conocemos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declarará: jamás los conocí, jamás. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Y en otro lugar, en Lucas, el Señor también hace el mismo reclamo y dice: porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Examinemos nuestro corazón, hermano.
Y al estudiar este texto, esto fue, la verdad, más penetrante para mi corazón. Examinemos nuestro corazón. No sea que queramos tener al Señor como Salvador y que nos alegremos con esa idea, pero no sujetarnos a Él como Señor. Una fe así no es distinta a la fe de los demonios, que es intelectual, pero sin poder salvar. Porque los demonios reconocen el lugar de Cristo. ¿Recuerdan el episodio del endemoniado gadareno? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y lo siguiente que dijeron es: ¿qué tienes tú que ver con nosotros? Pero antes de que salgas triste de acá, porque te sientes identificado con algún área de tu vida, clamemos al Señor, porque hay una verdad que también es consoladora para nuestros corazones. Hay una verdad, y eso lo vemos en el capítulo 4 del versículo 7 de la misma carta de Santiago. Él dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, doble ánimo, purifiquen sus corazones, doble ánimo, corazón dividido. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor, la buena noticia, y Él los exaltará. Esta es la buena noticia del Evangelio, que el Señor no solo puede salvarnos, sino que el Señor quiere salvarnos. El Señor es tierno para el corazón penitente, pero para el impenitente el Señor es muy duro. Pero para el corazón que reconoce que ha fallado delante de Dios y se acerca delante de Él, el Señor no cierra sus brazos para recibirnos. Y esto, hermanos, el Señor reclama todo el señorío de nosotros, o sea, sobre nuestras vidas. Pero Él nos dice que la carga que Él nos da es una carga que es ligera, que es un yugo que es fácil. Ese es nuestro Señor. Pero yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que el Señor no es corto para salvar, sino que abre sus brazos para hacerlo? Si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Porque si tú nos visitas acá por primera vez y tú no has creído en el Señor, corre al Señor. Y si tú como creyente te ves en falta del Señor porque has visto una área de tu vida y dices, no sé si has sometido todo al Señor, corre al Señor. Corre al Señor. Porque tiene los brazos abiertos para salvar. Y solo así podrás evidenciar una fe viva y mostrar una fe con hechos visibles. Y eso nos lleva a nuestra tercera razón y última. Si es que necesitamos una razón más para nosotros saber por qué debemos mostrar nuestra fe con hechos visibles, Santiago nos da dos evidencias. Porque la Biblia lo evidencia. Es nuestra tercera razón. Él sigue diciendo en el versículo 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Eso es como decir, bueno, ¿te hace falta una evidencia más? ¿Nos hace falta una evidencia más? Bueno, entonces aquí está Rahab y está Abraham. Y él dice en el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y todos conocemos la historia, se está refiriendo a la historia de Abraham en Génesis 22, en donde Abraham con su hijo, el hijo que el Señor le había dicho, el hijo de la promesa del que el Señor le había dicho que de esa descendencia le daría, que mira las estrellas del cielo y cuando veas las estrellas del cielo puedes contarlas. Bueno, así de innumerable será tu descendencia. Bueno, de ese mismo hijo, entonces ve y sacrifícalo. Y entonces Abraham prepara todo y va al sacrificio. Y en Génesis 22, 9 dice, entonces Abraham extendió su mano cuando ya todo estaba listo para el sacrificio y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu único hijo. Entonces Santiago dice esto, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, Génesis 22,
Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero entonces, ¿qué encontramos acá? Nuevamente, contradicciones. O sea, Santiago está diciendo explícitamente, si leemos el texto, que las obras también justifican al creyente. Pero eso parece contradecir la enseñanza de Pablo en Romanos 4 en adelante, ¿no? Porque Pablo también cita a Génesis y cita la fe de Abraham para demostrar su argumento. Para demostrar lo que es la doctrina de la justificación por la fe sola. Es de esta doctrina de la justificación por la fe sola que Martín Lutero expresó la famosa frase: artículo sobre el cual la iglesia se mantiene o cae. Artículo sobre el cual la iglesia se mantiene o cae. La doctrina de la justificación. Y nuevamente mencioné que fue el capítulo 2 de la carta de Santiago lo que la Iglesia Católica Romana tomó para rebatir eso. Al punto de que la controversia fue tal que Lutero, en un momento de debilidad, dijo acerca de la carta de Santiago: epístola de paja, para decir que no tiene fundamento. Pero nuevamente, no hay contradicción aquí, hermano, y la misma palabra de Dios nos va a dar la respuesta. Porque la palabra, presten atención, justificación en la Biblia tiene distintas acepciones, es decir, distintos sentidos. La justificación de la que habla Pablo en Romanos es la que se desprende la doctrina de la justificación que nosotros conocemos, ¿no? La verdad que nos muestra que si vinimos a Cristo en arrepentimiento por nuestros pecados y creemos en Él como nuestro Señor y suficiente Salvador, recibimos entonces la imputación de la justicia perfecta de Cristo, y el resultado de esa justificación es la vida perfecta de Cristo. Entonces ahí recibimos instantáneamente la aceptación de Dios delante de Él como hijos santos sin pecados por haberse efectuado el glorioso intercambio que Él hizo al tomar nuestros pecados o los pecados de todos los que habían de ser salvos y clavarlos en la cruz. Y Él imputar a nuestra cuenta su justicia. Creemos esa verdad. Y esto es una gloriosa verdad. Y razón tiene Lutero de decir que es por esta verdad que la iglesia se mantiene o cae. Todos somos justificados por la fe gratuitamente. Pero Santiago no está utilizando la palabra justificación de la misma forma que la está utilizando Pablo. Perdón. A ver. La palabra que Santiago está utilizando para justificación tiene el sentido de vindicación, que significa ser o llegar a ser verificado como justo al proveer justificación o prueba, es decir, demostración. Y es el mismo sentido con el que la utiliza nuestro Señor Jesús en Mateo 11:19, la misma palabra en esta cita. Versículo 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí? Que la sabiduría, que entra como en una especie de o sea, los hechos justifican a la sabiduría, no, porque no tendría ningún sentido lo que está diciendo. Aquí lo que está diciendo es: ¿quieren saber si un hombre es verdaderamente sabio? Que lo demuestre, vean su proceder, porque la sabiduría se demuestra por los hechos. Y nosotros conocemos muy bien en la Iglesia Bíblica de la Gracia qué significa ese término también, porque lo utilizamos a menudo. CSBP y estudio bíblico. Cuando nos hacen una pregunta y nosotros respondemos algo que es cuestionable y corto, ¿y qué se nos pregunta o se nos dice? Justifique su respuesta. Justifique su respuesta. Que demuestre que lo que usted está diciendo es así. Entonces, ahora leamos el texto.
con el entendimiento del sentido que Santiago lo está utilizando. Y se cumplió el versículo 23, la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, demostración, verificación de su fe, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado, demostrado, verificado por las obras y no solo por la fe. O sea, ustedes ven que las obras no van solas, sino que la salvación es por fe sola, pero no está sola. Como dice Calvino, por lo tanto, hermanos, Abraham fue justificado por la fe sola cuando creyó en Dios, como lo registra Génesis 15, que es mucho antes de la cita que está haciendo Santiago acerca de Abraham en Génesis 22. La fe de Abraham fue probada, o mejor dicho, la fe de Abraham fue el don de Dios en Génesis 15 y fue justificado solo por la fe y fue probada en Génesis 22. Y él demostró que era una fe viva y que era una fe verdadera cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Y lo hizo en obediencia a Dios. Eso sirvió como evidencia irrefutable de que su fe estaba viva, porque la evidencia de una fe que justifica es los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y junto con el ejemplo de Abraham, él también pone otro ejemplo, que es el de Rahab. De Rahab no se nos menciona cuando creyó, pero que se nos menciona la evidencia de que ella creyó. Es una mujer gentil, y eso lo vemos en Josué 2:11, siendo gentil. Ella solo había escuchado de Dios, porque es lo que le dice a los espías: yo he oído de Dios, y hace esta declaración: porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra. Josué 2:11. No hay duda, hermanos, de que el Señor le había dado el regalo inmerecido de la fe para declarar el señorío del Señor sobre su vida y reconocer que es Dios arriba en el cielo, pero también en la tierra. Y lo evidenció ¿cómo? Arriesgando su vida, sin esperar nada a cambio. Ella solo apeló a la gracia y a la misericordia de los espías. Ella no estaba exigiendo nada: ustedes tienen que salvarme por causa de mi fe. No, ella solo apeló a la gracia. Y el Señor en su providencia le concedió la gracia en los espías. Ella no solo había oído nuevamente de Dios, sino que, si recuerdan en Hebreos 11, ella también es mencionada como una mujer de ejemplo de fe. Fue el Espíritu Santo entonces, creemos por la fe, que la iluminó a ella para hacer semejante declaración, porque el Señor es Dios de ustedes, pero no solo de ustedes, también es mi Dios. Esa es la implicación, porque Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Qué sobreabundante gracia, hermanos, recibió entonces esta mujer? El Señor la salvó primero por su fe y después, al salvar su vida, del juicio de la ciudad de Jericó. Si recuerdan el episodio, y pueden leerlo en sus casas. Es una porción pequeña. Pero después, no solo con eso, la incluyó en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 1. Todo esto, hermanos, porque la salvación solo le pertenece a nuestro Dios y es de nuestro Señor. Y Santiago no tiene ningún conflicto con eso. Él va a finalizar su carta o la porción en el versículo 26 diciendo: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, y esta ilustración es la conclusión de todo el argumento, así también la fe sin obras está muerta. Porque la pregunta es, que quedó en el aire también, del primer versículo es: ¿acaso una fe así puede salvar? ¿Para qué sirve una fe que no tiene obras? Piensa en otra pregunta. Cuando quieras responder, ¿acaso una fe así puede salvar? Y imagina que te regalan un auto. Piensa en esto. Y cuando entras al auto y lo vas a encender, no prende. Y cuando abres el capó no tiene motor. Fue un regalo defectuoso. Ahora la pregunta es: ¿Dios da regalos defectuosos? No erréis, dice Santiago en el capítulo anterior: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. El Señor nos ha dado la fe y nos ha dado su Espíritu, que sirve como motor de nuestra fe.
Si nuestra fe no tiene el motor del Espíritu, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y al salir de acá, no solo digas, yo creo en Jesucristo, sino que ve un poco más allá y pregúntate, mis obras lo demuestran. Y cualquiera que sea la respuesta, mi oración es que tu primer impulso no sea correr a hacer obras. Pero bueno, es que ha predicado el hermano en todo, se contradice. No, tu primer impulso no puede salir de acá, salir e intentar hacer las obras, no. Tu primer impulso, hermano, mi oración es que sea correr a Cristo, la vid verdadera, que nos dice que separado de Él nosotros nada podemos hacer, porque fuimos creados en Él para caminar en sus pisadas. Y si te sientes abrumado nuevamente, corre a Él, hermano. Es Santiago que nos dice que nos arrepintamos también. Y Pablo nos dice que el verdadero arrepentimiento es el que conduce a la salvación. Es el que conduce a la salvación, a reconocer tu pecado, a reconocer delante de Dios que tú fallaste. Y si te sientes así, pues ven delante de Dios, ven delante de Cristo, que tiene los brazos abiertos para salvar. El Señor responde las oraciones de acuerdo a su voluntad y es lo mismo que dice Santiago. Piden y no reciben porque piden mal, pero que seamos como Cristo es de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. Así que si nosotros le pedimos a Dios poder tener obras que reflejen el amor de Cristo y el para qué Él nos salvó, eso es de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. Pero empieza desde ahí, empieza desde la cruz, empieza desde correr a Cristo, empieza desde ahí, no a las obras. Así que no corras a las obras, corre a Cristo. Oremos. Señor y Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque revela las intenciones, revela lo más profundo de nuestro corazón, revela y saca a la luz todo, Señor. Y hoy nos has exhortado, Señor. Y nos has llamado al arrepentimiento, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a reflejarte a ti, a exhibir la fe, pero no sencillamente para demostrar algo, Señor, sino como resultado de que hemos creído en ti, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a no voltear la mirada cuando veamos una necesidad entre nosotros los hermanos. A ser solícitos, Señor, a las necesidades de cada uno. Ayúdanos, Señor, a reflejarte a ti, Cristo. Ayúdanos a someternos a tu señorío, Señor, en cada área de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes y rebelarnos contra ti. Nuestra tendencia natural es esa. Por favor, obra en nosotros, Señor, la santificación, para que nosotros podamos reflejar aquello que hemos creído, Señor, y no traer deshonra a tu nombre, sino glorificarte a ti, Señor, y alegrarnos del Espíritu Santo que nos has dado, que nos permite orar. Gracias, Señor. Gracias por la salvación. Y gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús.